reconocidos especialistas en este país. Les voy a compartir mi exposición. Bueno, vamos a hablar de derechos sexuales. Es tan importante y nuevamente tan agradecida porque la verdad que en nuestro país esto cada vez se explora más y cada vez tenemos que estar más preparados en cómo hablar de sexualidad en las diferentes etapas de la vida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la introducción a la sexualidad en la adolescencia. Pero antes de empezar con los adolescentes, quería hacer hincapié en qué es la sexología clínica, porque cada vez vamos estudiando más esta disciplina científica. Es científica, es humanística y van a tener todos los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la sexualidad, al sexo, y esta recordemos que va a implicar varios aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. ¿Por qué decimos tanto culturales? Sobre todo en nuestro país, todavía existen muchos tabúes, a diferencia de donde yo me especialicé, que es en Buenos Aires. Al principio esto chocaba, al principio me llamaba mucho la atención, pero después vamos descubriendo con el pasar del tiempo, con la educación, con las rotaciones en los hospitales, qué es sexología clínica, qué es sexualidad, de qué es que vamos a hablar. Entonces la sexología clínica abarca diversos estudios como es la educación sexual, la investigación en sexología, la medicina sexual, cirugía sexual y sobre todo la psicoterapia sexual, que aquí es donde vamos a saber cómo debemos de trabajar con los pacientes y también desde los hogares. Los objetivos de la sexología clínica es aumentar los conocimientos en sexología, sobre todo en el personal de salud, estudiantes de medicina, médicos generales, disminuir los prejuicios productos de nuestra cultura y principalmente de nuestra fuente de intolerancia propio del desconocimiento de lo que está sucediendo con el pasar del tiempo. ¿Qué pasa con la educación sexual? Y aquí lo he puesto en un título grande, superpoder de la educación sexual. ¿Qué nosotros tratamos de evitar con esta? Enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, muertes maternas, muertes en adolescentes, riesgos de enfermedades como el VIH, entre otras. Esta educación sexual es un enorme desafío para acompañar el desarrollo de nuestros chicos y nuestros adolescentes. Cabe recalcar, como le decía al inicio, que la educación sexual no es solo en adolescentes, va en todas las etapas de la vida. ¿Y qué nos hace pensar? Para poder educar, necesito repasar también mi historia personal y sobre todo también entender que hay que separar. Mi historia personal no tiene que prevalecer sobre lo que el paciente me está conversando, sobre el adolescente que se me está acercando. Entonces, no solo como personal de salud, sino recordemos que la educación sexual viene de los hogares y tenemos una responsabilidad muy grande. Padres, hijos, tíos, primos, hermanos, vecinos, amigos, todo alrededor de ese adolescente. Educación sexual en la escuela, entonces también somos responsables los docentes, tanto de primaria, secundaria, universidad y de todas las cátedras que se impliquen, y con más razón el personal de salud. De todo el personal de salud que incluye desde un centro de salud hasta un hospital nivel 4. El objetivo principal de este superpoder de la educación sexual es marcar el rumbo más acertado que podemos hacer con los chicos para que tomen decisiones inteligentes y felices en el entorno de su sexualidad. ¿Cuándo decimos decisiones inteligentes? Cuando va a encontrar el momento adecuado para la toma de decisiones. Cuando va a decir, en este momento, cuando hablamos de relaciones sexuales, hoy sí quiero, hoy no quiero, no me siento preparada, y poder decir hoy sí, hoy no. Entonces, esas son decisiones inteligentes. Y felices también, porque si dice sí en el momento adecuado, lo va a disfrutar, sabiendo que la sexualidad no debería ser castrada. Bueno, y repito, los constantes cambios culturales a los que nos vemos expuestos, sobre todo en nuestra sociedad. ¿Qué define la OMS? Nos define la sexualidad como la integración armónica de elementos somáticos, intelectuales, emocionales, sociales del ser sexual por medio de que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Esto nos dice la OMS en contexto de sexualidad.
Pero la OMS no nos está diciendo otras palabras, olvidándonos del ser humano, olvidando en este concepto la reproducción, el placer, género, reglas, erotismo, anatomía sexual, orgasmo. Entonces, todo esto implica sexualidad. Otros grandes ponentes como Sigmund Freud desde 1908 ya nos hablaba de sexualidad. Lo sexual, nos dice, no puede reducirse solo a la genitalidad. Es decir, que no solo pene y vulva van a ser sexo. No, tiene que verse algo más amplio, como nos dice. Y aunque es un referente endógeno y genético, no constituye un dispositivo ya establecido previamente. Nos habla de zonas erógenas, nos habla también de recibir una influencia exógeno de un universo. Entonces, ¿cómo va criándose este niño al paso de la adolescencia a la edad mayor en cuanto a su universo, a su alrededor? ¿Qué se les habló? ¿Qué se les explicó? Médicos, obstetrices, personal de salud que nos están escuchando. ¿En algún momento hacemos conciencia de preguntar a un paciente de 12 años y le preguntamos alguna vez a algún adolescente, ¿fuiste ya a tu control ginecológico? Recordemos que el primer control ginecológico debería ser al menos cuando inicia su menstruación. Entonces esto es cuando hacemos mea culpa. ¿Estamos influenciando, estamos enviando a estas adolescentes a sus consultas? ¿O solo vino por gripe y ya, viniste por gripe y te fuiste? Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer como personal de salud y también desde los hogares. ¿Qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de genitalidad, son características anatómicas determinadas genéticamente. XY, XX. Esto es lo que hacemos. Genéticamente, ¿cómo nací? ¿De qué hablamos? Yo les he puesto varias imágenes acá. ¿De qué hablamos cuando decimos sexo? Porque van a haber diferentes maneras de manifestaciones. Aquí vemos la imagen de dos adultos mayores. ¿De qué hablamos? De reproducción cuando decimos sexo, de placeres, de afrodisíacos. Depende del contexto donde lo estamos viviendo. ¿De qué hablamos cuando decimos sexo? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando vemos una pareja en reproducción y religión? ¿De qué hablamos cuando puede ser un teatro? ¿De qué hablamos cuando nos comprometemos? ¿Estamos conscientes y sabemos que tenemos que hablar de sexting hoy en día? Que tenemos que explicar a los chicos qué es sexting. En la casa lo estamos haciendo. Como personal de salud lo estamos haciendo. Entonces yo debo conocer y debo estar entrenado para poder explicarle esto a un adolescente. Y si no lo conozco y si no lo manejo, ¿qué debo hacer? Recordar que la medicina hoy en día es un equipo multidisciplinario. Hablamos de masturbación con los chicos, hablamos en casa, se habla de masturbación en los colegios, se habla de masturbación en los consultorios médicos, en los consultorios de pediatría, ginecología, psicología, psiquiatría. Entonces, esta es la conciencia que debemos hacer. ¿El sexo es prohibido? No, yo no lo puedo responder, yo no lo puedo hablar. Recuerden, tenemos que interconsultar. El sexo simplemente visto como placeres. La sexualidad no es solo la escala de valores adquirida, no es solo lo que yo adquirí en el hogar, es cómo lo voy manifestando y cómo lo quiero hacer en las vivencias del día a día. Importantísimo para hablar de sexualidad, primero es necesario conocernos. ¿Y cómo nos vamos a conocer si nadie nos enseña? Entonces la genitalidad, la sexualidad, se empieza a manifestar desde el periodo embrionario, desde el periodo fetal. Alrededor de los 4 años, los niños ya empiezan a tocarse. Entonces, ¿qué sucede en los hogares? No te toques. No, prohibido. Inclusive decimos otras palabras, tocas al niño. Entonces, esto es lo que no debemos hacer. Tenemos que empezar a explicarle a un niñito de 4 años cómo es su pene, cómo es su vagina, cómo se le llama. Recordemos que esto también nos evita abusos sexuales. Y más adelante, cuando están un poco más, cuando ya son adolescentes, alguna vez le preguntamos, ¿te has visto la vulva con un espejo? Les hemos enseñado como personal de salud o también en los hogares la anatomía de la vulva, la anatomía del pene. Pero no, también nos cerramos. A la niña le enseñamos anatomía de la vulva, al niño le enseñamos anatomía del pene. ¿Y por qué no también mostrarles el uno al otro? Porque debemos conocernos. Es necesario aceptarnos, nosotros cuando hablamos de sexualidad, aceptarnos como somos,
qué nos enseñaron, qué aprendimos. Cuando hablamos de sexualidad y digo es necesario abandonarnos, no es un abandono de persona, es un abandono a creencias que sabemos que no podemos criticar en otras personas. Es necesario olvidarnos, cuando hay relaciones sexuales, también es importante olvidarnos del resto del mundo. Recordar que esos momentos son de placer, de disfrute, y que los seres humanos somos individuos sexuados. Es necesario ponernos en el lugar del otro. Es decir, cuando estoy atendiendo a un adolescente en este caso, ¿qué estará pensando? ¿Cómo lo estará viviendo? ¿Hasta dónde conoce? ¿Ha sido víctima de algún tipo de abuso? ¿Sus padres tienen tolerancia? Entonces recordemos que a veces también eso es difícil nosotros como personal de salud poderlo hacer una equivalencia y recordar que nosotros sabemos, pero el otro quizás no. Y es muy necesario ser responsables. En nuestras manos está que estos adolescentes crezcan con buenas actitudes, con valores y que también sepan decir sí y sepan decir no en los momentos adecuados. La Asociación Mundial de Sexología declaró en 1997, en una reunión en España, los derechos sexuales: derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, a la privacidad sexual. Y voy a hacer un hincapié ahí en privacidad sexual. Y otro mea culpa. Cuando un adolescente, 11, 12 años, está en el baño, una consulta que la tengo a diario, es que me estoy bañando y mi mamá me abre la puerta. Recordemos que eso es educación sexual. Tenemos que explicarle al adolescente que puede tener sus espacios, que puede hablar con su madre y decirle, a ver, necesito bañarme, me voy a tomar 10 minutos, me voy a tomar 15 minutos. La base de la sexualidad, la base de educación sexual es la comunicación. Pero también tengo que hablar con esa madre y con ese padre. A ver, ya tiene 10, ya tiene 12 años. ¿Será que le tengo que explicar que podemos tocar la puerta? Inclusive lo debemos de hacer desde antes. Pero debemos recordar que en la adolescencia existen cambios. Entonces, si voy, la niña, el adolescente, mujer o hombre, y le abres la puerta, va a sentir que no tiene privacidad. Y como se siente que no tiene privacidad, menos confianza para comunicarse va a tener. Tenemos derecho al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, que hoy hablamos de métodos anticonceptivos, información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de la salud sexual, inclusive en nuestro país como una urgencia. Hablamos también de sexo cromosómico, en esta imagen les he puesto. Los niños empiezan a descubrirse. Sexo cromosómico 46XX, 46XY. No importa tu manifestación fenotípica. El sexo de asignación, como ven hay muchos significados. El sexo de asignación es el que nosotros le ponemos cuando un individuo nace. Como tiene genitales, como es XX y como tiene una vulva, le pongo ropa rosada. Y en el hombre, como es XY y tiene un pene, le pongo ropa azul. Esto es un sexo de asignación, que le estoy asignando a ese individuo. Y hoy en Mentes Abiertas pueden colocar otros colores. La identidad de género identifica psicológicamente cómo me identifico. Puedo tener XX, pero me identifico como XY. Y ahí voy cumpliendo un rol de género, que es el comportamiento de un individuo, el que adopta en una sociedad. En otras palabras, es todo lo que una persona dice que es o hace para demostrar que es. La intervención con los adolescentes, debemos aprovechar el momento presente. Lo que les decía, insisto en esto. Si un adolescente viene a mi consulta de pediatría, ejemplo, de 12, 13 años, no, viene a su control, podemos aprovechar y empezar y enseñarles. Si viene a ginecología, ¿qué hago yo? Si viene una chica de 12 años, primera vez a la consulta, enseño cómo va a llegar sus menstruaciones. Solo con el hecho de que esa adolescente tenga sus últimos 3 periodos anotados, esa paciente ya va a saber cuándo le va a tocar su nueva menstruación al 4.º mes, porque ya va a conocer. Eso se llama aprovechar el momento presente. Ser honesto con el adolescente.
Si ellos se dan cuenta que nosotros en los hogares, en el personal de salud, no somos honestos, más difícil va a ser la comunicación. Hay que ser muy directo, hay que hablarles claro, hay que explicarles cómo se va dando, cómo se van dando las situaciones y también el aspecto cultural, en la casa, en el país y los cambios que se van presentando. Cuando hablamos de honestidad y ser directo, también podemos hablar, ayer se estaba celebrando el Día Internacional del Orgullo Gay, entonces también tenemos que ser directos y poderles explicar, porque quizás ellos están en la nada o les da vergüenza preguntarlo. Entonces es importante que nosotros estemos preparados para poder contestar estas preguntas. Considerar la perspectiva del adolescente, qué está pensando acerca de eso, conversarlo. No a la táctica del miedo. Si tienes relaciones sexuales, te vas a morir, te va a dar VIH, te va a dar esto, te va a dar esto, te va a dar aquello. Bueno, eso es lo que no debemos hacer. Debemos explicarles que si no hay métodos preventivos o no lo hacemos en el tiempo que se deba o me sienta preparado para esto, sí puede llegar a provocar grandes confusiones o enfermedades de transmisión sexual. Pero no utilicemos la táctica del miedo con un adolescente. No hay que concentrarse solo en los hechos, solo en lo que se vio, en lo que le dijo, viene un adolescente, no solo en lo que lo dice el padre, el tío, el responsable, sino también escuchar al adolescente. Y siempre se sugiere seguir una conversación. En lugar de, si un adolescente se me acerca a la consulta o se acerca como hijo, padres que nos estén escuchando, en lugar de cortar, no sé, tratemos de conversar un poco. No quiere decir que voy a estar encima del adolescente, pero sí conversar un poco más y quizás extenderlo para poder ofrecerles mayores respuestas. ¿Y qué preguntas nos suelen llegar? ¿Y estamos capacitados para las respuestas a estas preguntas? ¿Cómo sé si estoy listo para tener relaciones sexuales? ¿Qué sucede si mi novio o mi novia quiere tener relaciones sexuales pero yo no quiero? ¿Qué hago si creo que yo soy homosexual? Y así un sinnúmero de preguntas que llegan a la consulta. Uso doble preservativo, ¿qué pasa si el preservativo se me rompe? ¿Qué es eso de la píldora de emergencia? Chicos de 15 años que dicen, no sé qué me gusta, si soy hombre, si soy mujer. O sea, yo me he visto como mujer, pero sí me gustan los hombres. ¿Ya? Y también en las adolescentes. Entonces, ¿estamos preparados para tener todas estas respuestas? Recordemos que la educación sexual y sobre todo en el adolescente tenemos que empezar con la comunicación, el conocimiento del cuerpo, la planificación familiar, hablarles de métodos anticonceptivos. No quiere decir que cuando hablemos de métodos anticonceptivos les estamos incitando a que tengan relaciones sexuales. Al contrario, les estamos diciendo, cuando estés apto para, tienes estas opciones. Recordando que el método anticonceptivo, y esto, cuando el adolescente viene a mi consulta, ¿qué hago? Les dibujo, les explico, les sonrío. Recordemos que la consulta debe ser empática, donde se sienta protegido, donde no se sienta acorralado, donde él o ella va a tener la confianza de conversar contigo. Y recordemos que nosotros podemos ser su número de emergencia. La sexualidad no es solamente la conducta, no es solo cómo me comporto, nosotros somos individuos totalmente sexuados desde todos los puntos de vista. Hablamos de sexualidad y con esto voy a terminar mi intervención. Recordemos que tenemos en nuestras manos a individuos que día a día se están enfrentando a cambios nuevos en los hogares, cada vez hay más índices de divorcios, cada vez en las escuelas tenemos más participación y aceptación de otros tipos de conductas sexuales y se las va a ir hablando y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Nosotros debemos contestarle a un adolescente en el mejor de los casos. Y si no lo podemos hacer, recordar que hay personal de salud que sí se encuentra preparado para esto y estar a las órdenes siempre para ellos. Les quedo agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Deje de compartir pantalla, por favor. A todos los participantes, a todos los asistentes,
Les recuerdo que en la parte de abajo de sus pantallas tienen un icono que dice preguntas y respuestas o Q&A. Ahí tienen que escribir cualquier duda o inquietud que tengan para los panelistas. Por favor, escríbanos ahí. El doctor Orellana va a hacer un triaje de esas preguntas y las va a comunicar a los expositores al final de las 3 conferencias. Gracias. Tiene la palabra, doctor Orellana. Muchas gracias. Agradeciendo a la doctora Sañay por su excelente disertación y porque nos ayudó con el tiempo, porque tenemos el tiempo medido de 20 minutos, ella lo hizo mucho antes y muy dinámica. Muchas gracias, mi doctora. A continuación tenemos la presentación del doctor Iván Altamirano Barcia. Él es ginecobstetra, docente universitario de pre y posgrado, magíster en gerencia en servicios de salud de la Universidad Católica, tiene un diplomado en endocrinología reproductiva, ex director técnico del Hospital Alfredo Coulson, paz presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, miembro y representante de Ecuador de la Liga Iberoamericana de Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética, y maestro de la ginecología y obstetricia ecuatoriana. El tema del doctor Iván Altamirano es uso de láser en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Doctor, bienvenido. Gracias por la presentación, doctor Ugolino Orellana. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, quería en primer lugar agradecer la gentil invitación del doctor Octavio Miranda, presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, asimismo a los ejecutivos de laboratorios Exeltis, de la farmacéutica Exeltis, por la oportunidad que me brindan, a todo el auditorium aquí presente, en verdad acogiéndome a las palabras de Pablo Torres, gerente de Exeltis. La magia de la tecnología nos permite aquí estar, si estuviéramos presencialmente, tuviéramos que estar en 3 salones del Hilton Column. Importante, interesante el tema que voy a hablar, por cuanto nosotros, que somos ginecólogos, tenemos hoy en día una herramienta útil, cuál es el láser. Esto forma parte de una rama de la ginecología regenerativa, funcional y estética, y en los últimos 4 años he tenido la oportunidad de formarme en esta rama, la cual me ha dado la oportunidad, sobre todo del beneficio y la satisfacción de poder atender a mis pacientes, y más aún en lo que voy a hablar ahora, en la mujer climatérica y menopáusica. A través del tiempo he estado en congresos, he cursado diplomados y hoy con una tecnología variada al servicio de mis pacientes. Este año tuve la oportunidad de representar al país en un Congreso Mundial de Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética en Brasil, hablando sobre una de las tecnologías que es la silla de electromagnetismo para fortalecimiento del suelo pélvico, el cual espero en otra oportunidad poderles hablar al respecto. Quizás este tema para unos es nuevo, otros lo han escuchado, otros no lo conocen. Sin embargo, yo creo que es interesante platicar de esta tecnología como herramienta importante y necesaria. Entrando en el tema, ustedes conocen y saben que la expectativa de vida en la mujer más o menos a través del tiempo ha evolucionado y ha cambiado. Como ustedes ven en la diapositiva, en los años 1850 la expectativa era sobre los 40 años y hoy ya sobre el 2020 en los países anglosajones y europeos la expectativa de vida está en los 85 años y en el Ecuador alrededor de los 80 años en la mujer. Sin embargo, tenemos, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, un periodo de la edad de la menopausia que se presenta alrededor de los 48 y 50 años, de tal manera que es una etapa importante, si ustedes pueden observar y pueden apreciar y sacan los cálculos, es prácticamente una tercera etapa, tercera parte de la edad total de la vida de una mujer
que incluye el climaterio y la menopausia. Dentro de América Latina, de acuerdo a estudios, la edad de presentación de la menopausia está alrededor de 49 años, en los que es menor que en los países anglosajones, y que se debe pues, a quizás el nivel educativo, a las condiciones de pobreza y socioculturales, que son los principales determinantes. Ustedes conocen que en la menopausia se producen uno de los cambios más profundos en el equilibrio hormonal de la mujer. Esta se presenta, como dije anteriormente, entre los 45 y 50 años, y en el cual cesa la función ovárica y por ende los niveles de estrógeno, y en la cual se presentan síntomas frecuentes como sofocos, sequedad vaginal, trastornos del sueño, síntomas depresivos y dificultades cognitivas. Asimismo, en la menopausia hay un estado proinflamatorio, aumento de interleucinas 1, 6, falla en los receptores de citoquinas, lo cual produce un aumento de los cofactores de citoquina, aumento de los radicales libres por una disminución del efecto antioxidante y por ende una disminución del óxido nítrico. Como había dicho anteriormente, signos y síntomas, pero también el riesgo de enfermedades crónicas a nivel del corazón, enfermedad coronaria, síndromes metabólicos, desarrollo de osteoporosis y atrofia genitourinaria, es decir, el síndrome genitourinario de la menopausia. Cuando definimos el síndrome genitourinario de la menopausia, este es un concepto que se lo aplica desde el 2014, cuando la NAMS, la Sociedad de Menopausia de Norteamérica, lo definió como la presencia o el conjunto de una serie de síntomas como sequedad vaginal, disminución de la lubricación, dolor en las relaciones sexuales, disminución de las sensaciones excitatorias, la presencia de irritación, ardor, escozor en la vulva, trastornos urinarios como disuria, aumento de la frecuencia urinaria, infecciones urinarias de repetición y disfuncionalidad sexual, así como otros síntomas que están relacionados con la hipoestronemia a nivel de la vagina, la cual la vuelve rugosa, con una elasticidad disminuida y que muchas veces pues, se estrecha a la entrada, se puede producir prolapsos de la mucosa, la uretra, pérdida de las carúnculas seminales y consecuentemente dolor o irritación a la exploración en la consulta o el examen físico. Importante este término, la calidad de vida que nosotros siempre debemos propender en nuestra especialidad para nuestros pacientes como una percepción general e individual de salud que tiene la paciente, entendiéndose que es su bienestar físico y además su satisfacción psicológica y social dentro de un contexto cultural y de valores en que el individuo vive en relación a sus objetivos y a sus intereses. Otro concepto también importante que tenemos que tomar en cuenta es la salud íntima. Los ginecólogos debemos enfocarnos en dar respuestas al interés que tienen las mujeres por el cuidado de su cuerpo y su bienestar íntimo. Y bueno, sí, vivimos en una nueva era, la era de la mujer moderna, en la cual la mujer, como vemos aquí, algunas de ellas que superan ya los 50 años, Jennifer Aniston, Jennifer López y otras, que a pesar de estar en la etapa de su menopausia, pues lucen radiantes y sobre todo bellas, hermosas exteriormente y consecuentemente también en su parte interior. Existen, como ustedes conocen, para evaluar la calidad de vida relacionada a la menopausia, algunas escalas. Yo les he traído nombres por efectos del tiempo, pues nomás las voy a mencionar. La escala del Green Climateric, Woman Health Questionnaire, Menopause Scale, Menopause Rating Scale, Uchang Menopause Score, en la cual pues nos ayuda a validar la calidad de vida. Así también este es una escala muy utilizada, la de Cervantes, abreviadas, en la cual se valoran diversos ítems y luego se obtiene un score. Para fines también de valorar lo que vamos a ver posteriormente, la evidencia científica
a nivel mundial del uso del láser, que ya vamos a entrar en tema, también es importante conocer que existe una escala para valorar la función sexual femenina en cuanto se refiere al deseo, a la excitación, a la lubricación, al orgasmo, a la satisfacción y al dolor que tiene al tener relaciones. Existe también otro índice o otra escala para valorar la salud vaginal, teniendo en cuenta en la vagina su elasticidad, la secreción o el fluido, el pH vaginal, el epitelio de la mucosa, el estado de humedad que tiene la vagina. Sabemos que el estrógeno tiene en vagina receptores alfa y beta, y que por ende cuando viene la menopausia hay una deprivación de estrógenos, lo cual altera el microbiota, el microbioma de la vagina, altera el pH de la vagina, altera el glucógeno de la vagina, también el colágeno de la vagina, de tal manera que si ustedes ven en esta diapositiva, la sequedad vaginal va progresivamente aumentando en una premenopáusica 3% y ya 3 años después de la posmenopausia 47%. También tenemos que existen ciertos problemas asociados a las disfunciones sexuales, entre ellas sequedad vaginal, dispareunia, dolor a la penetración y burning, que es la sensación de quemazón. Una vez más, una mujer que en estado de posmenopausia se ve ante el espejo radiante, bella, y como les dije, siempre nuestro concepto, nuestro norte, nuestro objetivo es tratar de velar por su calidad de vida íntima y su calidad de vida integral. En esta diapositiva tenemos las opciones farmacéuticas para el tratamiento de la atrofia vaginal. Tenemos en el mercado estrógenos sistémicos, los cuales pueden ser orales o transdérmicos. Tenemos los estrógenos vaginales, que pueden ser en óvulos, cremas o anillos vaginales. Tenemos los pemifeno en tabletas vía oral, y la dehidroepiandrosterona óvulos vaginales, que es la prasterona, que en nuestro medio no la tenemos. Asimismo, la terapia de reemplazo hormonal, que es útil en los síntomas menopáusicos y que ayuda a aliviar los síntomas vasomotores, evita la atrofia vulvovaginal, produce cambios en la piel y mejora la calidad de vida. Pero existen situaciones en las cuales la mujer no puede o no desea tomar estrógenos, entonces el manejo no hormonal es una opción real. Y dentro del manejo hormonal me voy a referir al tratamiento del síndrome genitourinario a través de una energía, un EBD, que es un dispositivo de energía, cual es el láser. Asimismo, esto se complementa con las modificaciones en el estilo de vida, la dieta, los suplementos nutricionales, ciertas medicaciones no hormonales. ¿Y qué es el láser? El láser es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. En la historia del láser, haciendo un poco de historia, usado en medicina desde 1962. Luego en el 2004 tenemos a este caballero, el doctor David Matlock, quien es el primero que comienza a utilizar el láser en la ginecología y también en la cosmetoginecología. ¿Qué es lo que hace el láser? Como lo dije anteriormente, uno de los efectos de la hipoestronemia es el envejecimiento y la disminución de la matriz de colágeno y elastina. Entonces el láser lo que hace es remover las capas superiores de tejido laxo y estimular el crecimiento de nuevo colágeno y elastina en la dermis, provocando un efecto de tensión. Otro efecto clínico del láser es provocar una angiogénesis, es decir, una neovascularización, lo cual va también a aumentar la producción de colágeno. Existen láseres de baja potencia, generalmente utilizados para analgesia, efectos tróficos y antiinflamatorios,
y existen láseres de alta potencia, que es el que usamos en ginecología, que tiene un efecto térmico. Son los láseres quirúrgicos para cortes, para fotocoagular y vaporizar. Según su poder de acción, los láseres pueden ser ablativos, de CO2, de Herbiojack y de un CO2 fraccionado, y no ablativos. Voy a pasar rápido por el tiempo que tengo, pero los láseres, para que ustedes tengan una idea, tienen una longitud de onda y un cromóforo, que es el órgano diana, hacia donde apunta el láser. Estos láseres de diodo, de Dijac y de Q-switch generalmente actúan sobre la melanina, también para la remoción de tatuajes o para el tratamiento de varices. Tenemos otros láseres no ablativos que también tienen la misma función, diferente longitud de onda y cuyo cromóforo es la hemoglobina y la melanina para varices y para uso sobre todo de dermatología. Y estos son los láseres ablativos con una longitud de onda, el de CO2, que es el que más se usa en ginecología, de 10.600, que tiene una luz infrarroja y un cromóforo, es decir, actúa sobre la mucosa. En la mucosa hay agua, produciendo un efecto térmico. Igual el herbio tiene una acción sobre la mucosa con el mismo efecto térmico. Los beneficios del láser, entonces tenemos lo que estoy hablando el día de hoy sobre el síndrome genitourinario de la menopausia. Tiene también otras opciones de uso como para mejorar el orgasmo, para la laxitud vaginal en pacientes posparto y láser para tratamiento de patologías del tracto genital inferior, en verrugas, en el líquen y en displasias leves del cervix. Aquí ven el dispositivo que va a nivel de la mucosa vaginal. Es una sesión que dura 10 a 15 minutos y que generalmente se lo hace en 3 sesiones cada 30 días. Hablando un poco de la evidencia, que es lo que me interesa, porque siempre que hablamos de medicina tenemos que hablar de ciencia y experiencia, tenemos que la NAMS publicó su primera perla. La NAMS es la Sociedad de Menopausia norteamericana en el año 2017, cuando mencionó la utilidad del CO2 fraccionado láser en el tratamiento del síndrome genitourinario a nivel de la vulva y vagina. Y existen muchas evidencias científicas, he tratado de resumirlas. Esta es una revisión sistemática publicada en Maturitas en el año 2022, febrero, es reciente esta salida del horno, en el cual ellos manifiestan la utilidad y seguridad del uso del láser y lógicamente lo analizan midiendo lo que yo les había mencionado, el índice de la función sexual y el índice de la salud vaginal. Tenemos otro trabajo, otra publicación de Gambacciani. Gambacciani es un médico que está en la Universidad de Pisa, en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, y que utilizó otro tipo de láser, no el de CO2, sino el de Erbium neodymium, y cuya conclusión es que mejora en la dispareunia en el síndrome genitourinario. Tenemos otra revisión sistemática de Mauricio Filippini, también su grupo de italianos, que hablan sobre el beneficio de la terapia láser en el síndrome genitourinario. Tenemos el grupo de los chinos, Kung Lin Kling y aliados, que hablan sobre el beneficio del Erbium Jack, que es otro tipo de láser vaginal para el manejo del síndrome genitourinario. Salvatore es otro de los expertos referentes mundiales que ha trabajado mucho en el láser a nivel genital y cuyo trabajo publicado en el 2021 también él propone el CO2 láser como una alternativa efectiva en el tratamiento del síndrome genitourinario. El doctor Gaspar, también referente mundial, es argentino, trabaja en Estados Unidos. También él hizo un trabajo en el cual él, como hallazgo, se evidencia los beneficios histológicos, los cambios a nivel del epitelio de la mucosa.
Y este es un trabajo importante en el cual el láser tiene una utilidad en la terapia del síndrome genitourinario en pacientes que sobrevivieron al cáncer de mama. Como ustedes saben, pues pacientes que han tenido cáncer de mama pues no pueden utilizar una terapia hormonal, entonces fueron tratadas en forma exitosa con el láser. Finalmente, ya hacia el final de mi charla, importante decirles, ustedes ven ahí la hamaca y una mujer. El suelo pélvico es importante en la contextura de una persona y más aún de una mujer. Recuerden que con la edad, por factores relacionados con el embarazo, por factores relacionados con la deprivación de estrógenos, por factores relacionados con la estática, esto se deteriora. Los famosos niveles de Lance y sobre todo en el nivel 2, donde está el aparato muscular, se va deteriorando y eso causa un daño a nivel del piso pélvico. El piso pélvico, que es un sitio de interconexiones óseas, ligamentosas, musculares, en los cuales están sobre todo los órganos genitales, y que el daño puede ocasionar con el tiempo disfunciones sexuales, dolor pélvico crónico, incontinencia miccional y fecal y prolapsos. Ustedes ven, pues, y yo creo que muchas en sus consultas podrán ver mujeres que con el tiempo desarrollan cistoceles, rectoceles o prolapso de órgano uterino. Esta diapositiva me gusta porque he hablado de energía láser. Miren, existen otras energías como la radiofrecuencia, existen otras energías como el HIFU, y si ustedes pueden ver a dónde llega cada una, la una llega a la epidermis, la otra hacia la dermis, la otra al tejido subcutáneo, y al músculo hay otra energía como es la Sillansela, que es el electromagnetismo, de tal manera que tenemos nosotros aquí una gama de juguetes, un arsenal de aparatología que el ginecólogo puede tener opción. Claro, es una tecnología que a veces representa inversión, pero se las traigo a colación porque es importante que la conozcan y la tengan presente. Y bajo el adagio del científico alemán, este adagio siempre es una premisa importante: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Para concluir, les digo y les manifiesto que el tratamiento con láser representa una terapia alternativa, innovadora, válida y mínimamente invasiva en el síndrome genitourinario de la menopausia. De que es un tratamiento beneficioso en lo que ya hemos visto y lo he demostrado con la evidencia científica. Tenemos nosotros nuestra casuística en ginecología regenerativa, en la cual la presenté en Brasil. Seguimos trabajando de forma muy seria y científica. Es importante que ustedes conozcan que el uso apropiado del láser es seguro, con baja prevalencia de lesiones o quemaduras. Sin embargo, hay que tener un conocimiento médico, experiencia, protocolos y sobre todo, como todo en medicina, información al paciente y consentimiento informado, a pesar de ser un tratamiento indoloro, no invasivo y ambulatorio. Yo les agradezco a ustedes por la atención y al final, pues, cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Altamirano. Les recuerdo, por favor, a todos los asistentes que pueden dirigir sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra abajo, casi en el centro de sus pantallas. Ahí pueden escribir las preguntas que quieran hacer a los panelistas. Doctor Orellana, por favor. Bien, muchas gracias, doctor Altamirano. Ya estamos procesando las preguntas y hay una inquietud de una compañera que dice si las conferencias van a ser después compartidas, pues, ¿no? Porque quieren tener las grabaciones. Imagino que con el correo que ellas escriben se les va a llegar después. Bien, continuando, tenemos la presentación del doctor Vicente Yuenchón Monroy. Él es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en perinatología, paz presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología,
vicepresidente de CODECER, docente en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, y médico tratante en la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Teodoro Maldonado Caro, con el tema Nuevos retos en la salud sexual y reproductiva en el Ecuador. Doctor Lechón, el escenario es suyo. Gracias, mi querido amigo Ugolino, y gracias también a Exceltis como parte de CODECER, pues una vez más, acogiéndome las palabras del doctor Octavio Miranda, agradecer por la colaboración y la participación en conjunto con el comité y con los médicos rurales. Pues es súper importante la educación médica continua, pero sin embargo no solo la atención de nuestras pacientes o nuestros pacientes tiene que ser oportuna, veraz, basada en evidencia científica, sino que también hay que complementar, como se ha venido complementando en todos estos webinars, con derechos sexuales, porque la atención de nuestras mujeres debe ser libre de prejuicios, sin sesgos y sobre todo basada en derechos. El tema que me asignaron es nuevos retos, pero en salud sexual y reproductiva en el Ecuador yo no diría que hay nuevos retos. Los retos siguen siendo exactamente los mismos. Es más, de hecho, considero que todavía existe muchísima tarea pendiente. Más aún en estos tiempos es muy complejo abordar esta temática, porque donde la política es percibida como un espacio de confrontación y antagonismo, definitivamente hablar de derechos humanos e igualdad de género como una propuesta de políticas públicas en el área de salud sexual y reproductiva es súper compleja, más en los tiempos en los que estamos viviendo. Para avanzar un poco, sí es importante recalcar ciertos aspectos con respecto a la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador, sin antes decir que sí han habido logros. Las mujeres ecuatorianas han alcanzado importantes avances en los ejercicios de sus derechos, como reformas legales que garantizan la igualdad ante la ley. También hay un acceso equitativo con respecto a la educación, pero sin embargo hay algunos temas pendientes. Como yo les decía, hay tarea pendiente. Persiste el desconocimiento y el irrespeto a los derechos sexuales y reproductivos. Hay una falta de educación. Ya hablaba la doctora Sagnay como lo importante de la educación, ¿ya? Y falta educación sobre salud sexual y salud reproductiva. Y lo que estamos viviendo, la escasez y la mala calidad de los servicios públicos, sobre todo en salud sexual y salud reproductiva. ¿Quiénes son las personas más afectadas? Pues las personas que están en los grupos vulnerables, los pobres, las discapacitadas, nuestras adolescentes, las indígenas, afrodescendientes y los portadores de VIH, y bueno, los grupos vulnerables, como se dice. Recordemos de que las mujeres enferman más que nosotros los hombres. Sufren más de ansiedad, más de depresión, sufren más de anemias, ellas menstruan mes a mes, ¿ya? Sufren más de dolor crónico, enfermedades autoinmunes, las endocrinológicas. Si ya de por sí el embarazo la predispone por su condición diabetogénica, imagínense, las mujeres tienen más complicaciones endocrinológicas que los hombres. Entonces, y por eso, pues obviamente, dada la secuencia, enfermedad, discapacidad, tiene más riesgo de morir. Durante el ciclo de vida, las mujeres todavía, se puede decir que todavía están en un proceso, en un periodo, digamos que no en periodo, sino que por fases de inequidad, tienen mejor acceso a la educación. El embarazo no intencionado, el embarazo en la adolescencia, ya hace que no tengan no completen su escolaridad. La remuneración siempre va a ser menor, la representación. Recordemos que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia de género y 1 de cada 4 violencia sexual. Y esto es más o menos en el 2016, que 800 mujeres morían cada día en el mundo. Y así, la condición de maternidad que tiene estipulada, entre comillas, la terminología de estipulada a la mujer, las vuelve más vulnerables respecto a la salud sexual y a la salud reproductiva. Estos son datos recopilados del INET, como ver en este grupo etario de los 10 a los 19 años, dentro de las 10 principales causas. No le paremos asunto mucho a la primera causa, sí parémosles a este 13% que no deja de ser despreciable. Lesiones autoinfligidas, el suicidio. ¿Qué pasó? ¿Cuántas de esta población, de este 13%, cuántos son hombres, cuántas son mujeres? ¿Ya? Y de esas mujeres, ¿cuántos están involucrados ahí? Un abuso o una violencia sexual. Lo mismo entre la población de 20 y 30 también,
los homicidios también es un valor, representan una cifra súper importante con respecto a causas de muerte con respecto a las mujeres. Y aquí están los datos hasta el 31 de mayo de este año del número de femicidios. Provincia del Guayas pues lidera el número de femicidios a nivel de país, sigue Maravilla Esmeraldas, y el resto de provincias, Los Ríos, Pichincha, Azuay y El Oro en tercer lugar. 118 muertes violentas hasta el 31 de mayo, ¿ya? Muchos de estos casos tenían o estaban vinculados tenían un vínculo sentimental con la pareja, el 73%, 19 mujeres habían reportado previamente antecedentes de violencia. Entonces imagínense cómo están nuestras leyes. O sea, todavía hay tarea pendiente respecto a esto. Estos son datos que ya fueron revisados en un webinar anterior con la doctora Ayauca. En el 2020 se registraron 1.631 nacidos vivos en hijos de adolescentes entre los 10 y los 14 años. Si bien podemos observar que existe una curva en descenso de 2 nacidos por cada 1.000 niñas en el rango de 10 a 14 años, pues que de verdad en este rango no debería existir ninguno, debería estar en 0, esa tasa efectiva de fecundidad. 9 de cada 10 de estas niñas tuvieron su primera relación con personas mayores que ellas. 8 de cada 100 se embarazaron de personas más de 30 años que ejercen un poder por su edad en estas niñas y adolescentes. Y 8 de cada 100 fueron embarazos en menores de 15 años, que en estas menores de 15 años terminan en aborto, y 8 de cada 10 fueron producto de violencia sexual. Entonces son cifras y en este grupo etario del 15-17 también, o sea, es una cosa que todavía tenemos que tener que analizarlo. Y sobre todo, como les decía en un inicio, el hecho de la potencial maternidad de las mujeres la hacen tener un riesgo, y este riesgo es de morir. Si bien estos son los datos de INET que están reportados hasta la razón de muerte materna de 57.6, hay un incremento en el 2020. No hay datos del 2021 de lo que disponibles todavía en INET, pero este incremento de 57.6 quizás sea debido al número de mujeres que murieron embarazadas a causa de infección por el coronavirus. Estos son los datos de mortalidad materna de la semana epidemiológica 23 de este año 2022, es decir, hasta ahora el domingo 12 de junio. Miren que prácticamente de 46 mujeres que han muerto hasta ahora, un total de 10 están en el grupo etario de 15 y 19, ¿ya? La mayoría son primigestas, y estas son con respecto a las causas. A esta semana epidemiológica 23, miren que en el grupo 1, que hay de las 46, hay 6 mujeres que son embarazos que terminaron en aborto, ¿ya? Y una cifra que no deja de ser despreciable, que casi no se la está considerando, más nos fijamos en la hemorragia, en la hipertensión, que no dejan de ser cifras importantes y también son causas de muerte materna, pero nuestra principal causa de muerte materna son las comorbilidades, aquellas indirectas, mujeres que están saliendo embarazadas con comorbilidades. Entonces no estamos hablando de anticoncepción. Y de acuerdo a los datos de INEC, con respecto a las mujeres ecuatorianas que conocen y usan métodos anticonceptivos, miren que la INEC dice que el 92.5% de las mujeres conocen sobre métodos anticonceptivos. El conocimiento más extenso está en aquellas que tienen estudios secundarios y superiores, ¿ya? El grupo etario de mayor utilización entre 25 y 39, hay mayor conocimiento. El mayor conocimiento de los métodos ocupa el primer lugar en las mujeres de la región costa, en diferencia de la sierra, y en tercer lugar de la Amazonía. En la área urbana, mayor conocimiento, y mientras más alto el ingreso laboral, pues mayor es el conocimiento de los métodos. ¿Y qué podemos hablar de ingreso laboral en estos tiempos? Con respecto al uso, a nivel nacional, los más utilizados constituyen la ligadura, la esterilización quirúrgica, sigue la píldora, el ritmo, y al final también está el DIU. En las áreas urbanas y rurales, los métodos más utilizados son la ligadura y la píldora, y el ritmo y el DIU. Aquí entra casi que similar a los valores a nivel nacional. Las barreras para el conocimiento y la utilización de algún método anticonceptivo incluyen la falta de información, el déficit de acceso a los métodos, así como el bajo nivel de educación de la población. Cosa que ya en su momento también con respecto a la educación lo mencionó la doctora Sañay. No nos olvidemos que todavía existe un costo de omisión de no prevenir embarazos no intencionados. Este es un estudio ya que tiene algunos años en el que volvemos a remarcar
que el costo de omisión es importante con respecto a cuánto cuesta atender un embarazo no intencionado, con respecto a consultas prenatales, a complicaciones, a los embarazos que terminan en aborto, implican más, que representan el 67.8 millones de dólares en comparación a utilizar anticoncepción, que vendría más o menos, dependiendo del número de población, a $90 por persona anual, que vendría a ser alrededor de entre 11 y 24 millones. Y si estos embarazos no intencionados son en niñas y adolescentes, el costo es mayor y mayor son las pérdidas sociales, alrededor de 26%. Ya que la capacidad de decisión en estos casos de las mujeres y de las niñas se devalúa cuando la información y los servicios de salud sexual y reproductiva no se respaldan ni se priorizan íntegramente. Lo que sucedió en la pandemia, no hubo atención, estuvo desprovistos los servicios, se mantienen desprovistos los servicios, entonces se están vulnerando derechos. Es que cuando los sistemas de atención no consiguen ofrecer una cobertura universal, cuando la atención sexual y reproductiva no está centrada en la persona, no es integral y es de mala calidad, entonces se vulnera el compromiso de los gobiernos para garantizar el derecho a la salud, que es reconocido universalmente. Nuestra Constitución lo reconoce. Entonces, esto de aquí que trae como consecuencia embarazo no intencionado, que puede ser más grave, sobre todo en nuestra población de adolescentes, como ya se revisó en su momento con la doctora Ayouke en el webinar anterior. Y así podemos hablar de muchas cosas. Son destacables, sin embargo, las acciones realizadas e impulsadas por los movimientos de las mujeres, los de defensa de la niñez, organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas que trabajan en pro de los derechos. Sin embargo, tenemos que estar pendientes de que los valores conservadores, discriminatorios de las diferencias y de la diversidad, ¿ya?, basada en dogma y no en principios científicos, ni acorde a los avances de los derechos y su protección, aún muestran una supremacía en el Ecuador, ¿ya? Esto nos obliga a que se está involucrando ciertos criterios o percepciones personales y no acordes a una realidad. Hay un divorcio entre la sociedad civil que propone cambios y un sistema político que está anquilosado, como lo estamos evidenciando en estos tiempos. Que debe procesar, ¿ya?, incide asimismo en aquellas políticas, programas, proyectos diseñados, no se ejecutan. Mucha tinta, poca acción. El Estado ecuatoriano en general es débil. Eso tenemos que conocerlo. Es débil para dar servicios sociales a la población por las enormes restricciones presupuestarias que enfrentan. ¿Ya? Ahorita estamos priorizando un costo de gasolina, si bien nos afecta a todos, pero bueno, son cosas que creo que necesitamos 7 webinars más para poder discutir esto de aquí. Ya para concluir, por cuestión un poco de tiempo, retos en realidad no son nuevos desafíos, existen retos que todavía faltan por cumplir, es una deuda pendiente de que debe mejorarse el acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo los de larga duración, de que debe mejorarse el acceso integral a las mujeres víctimas de violencia. ¿Ya? Tenemos pendiente lo de la ley de aborto por violación, que todavía tiene algunos nudos críticos por ahí que tienen que resolverse. Hay que prevenir los embarazos en adolescentes, como vimos los datos, y hay que reducir la mortalidad materna. Esa es una deuda pendiente que tienen los gobiernos hasta ahora el presente. De que no hay una buena información adecuada con respecto a la causal salud, con respecto a aborto terapéutico, tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que debe hacer? Declarar las políticas de salud sexual y reproductiva como políticas de Estado. Declarar las políticas de educación, como hablaba la doctora Sagnay, y de educación sexual y reproductiva como políticas de Estado, que se involucre la parte de educación. Y establecer alianzas, pues, llama a más de las que existen, con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y empresas privadas para mejorar la ejecución de los programas que no puede ejecutar. Y sobre todo, una de las cosas que no hace el Ministerio de Salud es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos para continuar con el proceso de concienciación de la población sobre cuáles son sus derechos y las garantías de los mismos por parte del Estado. ¿Ya? Y esto es importante, las alianzas para poder apoyarse en la promoción de estos derechos. Sí, esa es la última diapositiva. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Vicente, muchas gracias
a todos los panelistas de esta noche, doctora Fanny, doctor Iván. A continuación, pues para cerrar la sesión de esta noche, vamos con el panel de preguntas y respuestas. Hay solamente 2 preguntas, según veo. Doctor Orellana, si tiene usted la bondad, por favor. Sí, para la doctora Sañay, ¿qué tan frecuente es la anorgasmia? Pregunta una compañera. Y si es, preguntan en la juventud, ¿es muy frecuente la masturbación y si se puede considerar patológica o no? Ya. En cuanto a qué tan frecuente es, le podría decir que sí, es frecuente. Datos estadísticos no los hay porque no hay estudios científicos que avalen esto, pero es muy frecuente. Y ahí yo también haría un hincapié en la consulta, porque el paciente no te va a llegar a la consulta y te va a decir, ay, es que no tengo orgasmo. El paciente va a la consulta de un ginecólogo a su control ginecológico, Papa Nicolau, ecografía, mamografía, se fue. Entonces ahí está la labor del ginecólogo. ¿Tienes pareja? ¿Tienes relaciones sexuales? Y hay pacientes que te dicen, claro, yo tengo esposo, pero que tengas esposo no significa que tengas relaciones sexuales. Y ahí podemos, y la que te mira, te pone triste, te dice, sí, ¿y qué frecuencia sexual tienes? Una vez cada tanto. Y ahí uno puede empezar a preguntar y hablar de sexualidad, frecuencia sexual, ¿tienes orgasmo? ¿No tienes orgasmo? Y si tiene un índice elevado, yo les podría decir que por lo menos de unas 20 mujeres, una va a tener anorgasmia, que nunca ha tenido un orgasmo, y empiezan a llorar. ¿Sí? Y suelen ser las pacientes que están y dicen, no, es que es mi esposo y ya, o solo tuvo una pareja. Entonces sí es muy frecuente la anorgasmia, solo que tenemos que investigarla, preguntar un poco más. Y tratamiento para esto hay también, sobre todo apoyándose de la psicoterapia. Y en cuanto a la masturbación, no es patológica, al contrario. La masturbación, si nosotros la normalizamos y les explicamos, y hablamos de educación con el adolescente, mujer y hombre, y les explicamos qué es, podemos evitar que en algún momento esto se transforme en un trastorno. Por ejemplo, muy común es que el varón que tenga eyaculación precoz suelen ser individuos ansiosos que no los educaron ni les explicaron cómo era la masturbación. Entonces son individuos que se masturbaban a escondidas, que obviamente tienen que hacerlo en sus momentos, en sus espacios. Esto es lo que nosotros tenemos que explicarles. ¿Qué momentos, qué espacios? Hablarles de privacidad y también hablarles que el placer no debe ser inmediato. Entonces el adolescente que no se le explicó, que no se le enseñó, ¿qué hace? Masturbación, masturbación, llegué rápido a un orgasmo y se acostumbra. Entonces hay que explicar bien qué es la masturbación. Explicarles que deben encontrar el momento adecuado, explicarles también el autoplacer. La masturbación nos ayuda a conocer el cuerpo, a poder regalarme un orgasmo, pero cuando ya lo sé conseguir, le puede permitir a mi pareja también ayudarlo, porque le puedo decir, aquí me gusta que me toquen la oreja, que me toquen el labio, que me toquen el dedo, o diferentes puntos sexuales donde pueda lograr placer. Así que no es patológica. Muchas gracias, doctora. Yo creo que nos fuimos a esa clase nosotros. Pero si me dejan hablar, yo me voy de largo. Así que, gracias. Tal vez complementando, ese tipo de criterios lo debe dar en la familia o los profesores. Mira, es que la educación sexual es una labor de todos, ¿sí? Por eso yo les nombraba en la charla a los 4 años. ¿Por qué nosotros satanizamos que un bebé, niña, niño, se toque? Ustedes van a ver que en las niñas, cuando empiezan el gateo, las niñas también van a ir frotando. Esto nos daban en clase en sexología, ¿eh? Entonces van sintiendo, van reconociendo sensaciones. Cuando nosotros los ginecólogos hacemos un examen ginecológico y vamos a explicarles, al menos lo que les decía, educación sexual, si le empiezo a decir a una de 14 años y la voy a revisar, te voy a tocar con un hisopo, labios mayores, labios menores, de arriba hacia abajo tengo clítoris, uretra, introito. Vas a sentir un cosquilleo con el hisopo. Entonces la paciente se va a admirar, pero si nadie le enseñó que existía un clítoris. ¿Sí? Entonces la educación sexual, insisto, viene desde los hogares, desde los padres, responsabilidad en la escuela y responsabilidades. ¿Quiénes son los primeros que captan a un adolescente? Los pediatras. Entonces, ya tuviste tu menstruación a los 12 años. Sería bueno que la lleves al ginecólogo una vez. Y lo mismo con el paciente masculino.
Si me llevo un joven que ya sé o ya sospecho o ya evalúo a mi paciente, porque ese es el ojo clínico de nosotros los médicos, ¿será que ya necesita una interconsulta con el urólogo? Entonces es responsabilidad de todos la educación sexual. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Altamirano, ¿se puede hacer este tipo de procedimientos en pacientes con histerectomía? No dice si es abdominal o vaginal. Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo me sumo a lo que la doctora Fanny Sañay comentaba. Es importante indagar un poco sobre la salud íntima de una mujer. Y a veces nosotros, los ginecólogos o quienes estamos en contacto con la mujer como paciente, nosotros descuidamos esos aspectos porque hay muchos tabúes que la mujer tiene en relación a su sexualidad, que muchas veces lo esconden y que quizás la fortaleza que nosotros tenemos es la confianza que tiene una paciente para abordar un tema una vez que se lo toquen. Entre ellos, valorar su función sexual, valorar su calidad de vida íntima, valorar trastornos simples como incontinencia urinaria. La paciente no la refiere. Recién cuando uno se lo pregunta, le dice, sí, sí, doctor, pero yo creía que eso era normal. Respondiendo a la pregunta de pacientes histerectomizadas, o sea, no tiene ninguna contraindicación. Más bien, conforme pasa la edad, en pacientes que entran en la etapa de climaterio, en etapa de menopausia, el suelo pélvico, como yo lo mencioné en una de mis diapositivas, se ve deteriorado, se ve afectado por el mecanismo hormonal, por la misma estática de la mujer, y eso hace que tengamos siempre que valorar el suelo pélvico viendo si no hay mujeres histerectomizadas que tienen cistoceles, mujeres histerectomizadas que tienen descenso del recto como rectoceles o interoceles, y existen, ya hablando de la ginecología regenerativa y funcional, técnicas o energías apropiadas de acuerdo a la necesidad de la paciente. O sea, respondiendo a la pregunta, una histerectomía no la contraindica porque la histerectomía fue una secuencia quirúrgica por una acción específica. Y una pregunta que parece de alguien que quiere el procedimiento. Dice, ¿cuánto cuesta una sesión de láser y cuántas sesiones se deben hacer? Bueno, cuando yo mencioné hacia el final mis conclusiones, hablé de tecnología. Y esto yo lo quiero, valga la pregunta, recalcar de que la aparatología, como todo en la vida, hay carros chinos y carros Mercedes-Benz. La tecnología difiere, por ende hay que tener mucho cuidado porque son energías, son biodevices, son dispositivos que emanan una energía y que su control de calidad depende de la manufacturación. Entonces, en cuanto a los precios o cuánto cuesta una sesión, depende de, yo siempre digo, de valorar la necesidad de un paciente, que puede ser desde $100 una sesión hasta $300 una sesión. Recordemos que hablando del láser son 3 sesiones, en la cual pues, hay un espacio de 30 días. Muy bien, doctor. ¿Y está ahí en los hospitales públicos ya esta tecnología o solo en la parte privada? Bueno, yo no conozco en los hospitales públicos, lastimosamente hay otras prioridades más necesarias, hay otras prioridades que yo creo que no es que desestimo lo que yo he hablado, porque lo considero muy útil. Si nos vamos a países desarrollados, hay casi todos los hospitales, por no decir todos, disponen de lo que se llama la clínica del suelo pélvico, donde disponen de radiofrecuencia, disponen de láser, disponen de HIFU, de muchas técnicas de la CMC, que tiene esa base de electromagnetismo. Pero quizás en nuestro medio, ojalá pues la medicina en un momento tenga un alto nivel en donde se puede invertir y más que todo pues la tecnología, que yo creo que es importante y es un plus para quienes hacemos medicina. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctora Altamirano. Para el doctor Yenchón, en su tiempo como profesional, todos estos programas que el Ministerio ha hecho acerca de atención en embarazadas y adolescentes, ¿han logrado el objetivo que se han planteado?
Creo que se quedó congelado, Vicente. Vicente, activa tu micrófono, por favor. Creo que la imagen está congelada. Está congelada, sí. Sí, está congelada. Bueno, Cambiemos de pregunta, doctor. bueno, ahí con esa hicimos la última pregunta. Hay una pregunta que yo estoy leyendo del doctor Fabián Suárez de Quito, la cual él pregunta sobre el abordaje o la posibilidad de técnicas combinadas en el abordaje de la paciente en las nuevas alternativas. Bueno, me vuelvo a lo que yo dije inicialmente. Nosotros los médicos generalmente en la universidad nos hicieron alópatas, es decir, curábamos enfermedades. Pero con el tiempo, a lo menos por experiencia personal, basándome en el concepto de salud, que es el principio de bienestar físico, psíquico, emocional y su entorno, yo creo que debemos ser un poco más holísticos. Esto quiere decir que debemos un poco ser más consecuentes con lo que el paciente piensa, con lo que el paciente siente, de tal manera que la medicina se transforma, no es que soy homeópata, pero sí funcional, es decir, al paciente tenemos que verlo holísticamente, desde su dieta, su alimentación, sus hábitos, y de ahí ir a buscar el trastorno que él tiene o siente. En la parte de lo que es ginecología regenerativa existen multitécnicas, de tal manera que lo ideal sería a la paciente hacer un diagnóstico, por poner un ejemplo, de síndrome genitourinario con incontinencia urinaria y que tiene pues sequedad vaginal y todos los trastornos de disfunción sexual, y ofrecerle diversas técnicas, porque existen entre ellas el láser, entre ellas la radiofrecuencia, entre ellas lo que yo puse como diapositiva, el suelo pélvico. Hay ejercicios para fortalecer el suelo pélvico a base de electromagnetismo, que es una silla con un tratamiento indoloro y que es ambulatorio y que tiene resultados maravillosos. Una paciente que tenía una incontinencia urinaria leve o moderada resuelve su problema. Entonces, enfatizo, hay que ser siempre holístico para poder tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Altamirano. Pues bien, creo que hemos concluido y en honor al tiempo, no me queda más que agradecer a todos la asistencia que han tenido a este evento. Agradecer mucho a nombre de Exceltis, al doctor Octavio Miranda, a CODECER, a los 15 panelistas que han participado en esta serie de charlas durante estos 5 meses de seminarios, de webinars. Y pues, como decía Pablo Torres, Exceltis está siempre a la orden de los médicos, de los colegas, los profesionales de la salud que hacen salud femenina, siempre a la orden. Miren que esta noche tuvimos una asistencia de 350 personas. Respecto a alguna persona o a los que estén preocupados por cómo va a ser la entrega de los certificados, estamos viendo ya la posibilidad de colocar los certificados en Internet. Oportunamente les daremos el link para que bajen los certificados de Internet. Una vez que tengamos ya el aval de la Universidad de Politécnica de Chimborazo, etcétera, entonces oportunamente se les comunicará cómo pueden acceder a los certificados de este curso. Listo, creo que con eso, a nombre de Exceltis, doy por terminado formalmente este curso de salud sobre derechos sexuales y reproductivos, y queda con ustedes el doctor Octavio Miranda, del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien va a dar las palabras finales. Tiene la palabra, doctor Miranda. Muchas gracias. En este curso que ha sido, como ustedes numeran, 7 sesiones que hemos tenido, nuestro agradecimiento a nombre de CODECER, a Laboratorios de Exceltis, a los expositores que se han prestado y nos han dado todos sus conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos. Han sido temas muy interesantes, muy variados, y lo mismo a las personas que nos han dado el auspicio. ANAMER, todas las personas, ¿qué les puedo decir? Me siento orgulloso que CODECER, que es el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en que estamos ginecólogos desde la provincia de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Machal, El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas. Esperamos integrar a otras también, a otras ciudades con ginecólogos y que nosotros podemos seguirnos capacitando. A ustedes seguiremos con esta mística de enseñanza, con ustedes nos dan a todos los participantes que están de todas las provincias, nos da un gusto. Tenemos ahí cualquier inquietud, si pueden anotar, dice codecer20@gmail.com. Para las personas que han asistido en forma regular, nosotros comprobaremos para su diploma con el mayor gusto. Entonces, si nos pueden escribir, por favor anótenlo, va a permanecer esta diapositiva ahí y nosotros estamos prestos a ayudarles. Desde luego, nuestro reconocimiento a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la cual estamos haciendo el trámite para que nos proporcione el aval correspondiente y el certificado también que nosotros les estaremos dando oportunamente. Nuestros agradecimientos al laboratorio y a todo ese equipo también de personal de Exceltis que nos ha ayudado. Al doctor Galo Viteri, que ha sido una persona como representante médico del laboratorio, que ha servido para una colaboración y éxito de estos webinarios, y a su gerente Pablo Torres. A todos los expositores y a todos, muchas gracias. Continuaremos con estas capacitaciones de temas muy importantes sobre derechos sexuales y reproductivos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Doy por terminado el webinar. Una buena noche. Gracias, buena noche. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctor Ivancito. Gracias a todos ustedes.